WhatsApp. Seguinos en Instagram en @peluquerías_estilo_centro. Depende del momento cuando se vaya viendo la retransmisión. Mi nombre es Paonesa Juan Matías. Estamos de vuelta en vivo en este stream del Digesto, posteriormente en podcast cuando quede grabada, en el programa de Leyes en Foco, un programa organizado por el Digesto de la Cámara de Representantes, auspiciado por supuesto por el presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Oscar Herrera Watt, y con el espacio brindado por FM FOL Producciones. Hoy estamos con una temática especial debido a que se da por un día en específico que elegimos esta temática, pero también va como siempre de la mano de la legislación que tenemos en la provincia. Bueno, hoy estoy acompañado por la doctora Vanessa Libutsky, mi copilota para las transmisiones. Vane, ¿te querés presentar, por favor? ¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa, trabajo en el Digesto Jurídico y bueno, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades poco frecuentes, así que... Bueno, hoy vamos a tener, aparte de charlar un poquito de lo que es esta parte más legislativa, más de la ley fría, si se quiere, puesta en el papel, y en artículos, vamos a volcarlo un poquito a que nos cuenten sus protagonistas cómo es por ahí vivir con estas cuestiones, cómo se siente, cómo se lleva el día a día, y también vamos a abarcarlo desde el lado de los profesionales que lo aplican, porque no hay que olvidarnos que las leyes son parte de esta cuestión de sociología, si se quiere, en la que se legisla para cubrir cierto aspecto, pero alguien la tiene que aplicar para que tenga un sentido y no sea una ley vacía. Bueno, hoy vamos a tener diferentes tipos de invitados. En esta primera parte vamos a contar con la presencia de una persona que lo vive en carne propia, una médica, la doctora Camila Vieira, junto a su madre, que también nos va a contar cómo es esta experiencia, cómo es llevarlo día a día. Iris Gómez, quien nos acompaña. Gracias, hola, muy buenas tardes, días, como decías vos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir esto que a veces se hace difícil, pero que a la vez, con la compañía de los médicos y nosotros que somos muy creyentes, diríamos, hace que se lo lleve, ¿no? Que se lo pueda llevar adelante, y más con la fortaleza y la fe que tienen los pacientes en este caso mi hija, ¿no? Camila.
Bueno, nos gustaría contar un poquito por qué elegimos la temática que dijimos al principio, el 29 de febrero en realidad, pero como este año tiene solamente 28, se celebra el día, o se conmemora, mejor dicho, está mal dicho celebrar, se conmemora el día para la concientización de las enfermedades poco frecuentes. Una cuestión que recorre a nivel mundial, pero que Argentina y puntualmente la provincia de Misiones en su legislación, como otros amplios abanicos legislativos que se cubren de la mano, como decía, con el doctor Oscar Herrera Huade, el presidente, el vicepresidente, el doctor Martín Cecino, también médico por cierto, y por supuesto el que siempre fue ideólogo y lleva a cabo todas estas políticas como algo estratégico, el ingeniero Rovira, quien siempre va proponiendo estas diferentes metodologías o legislaciones para cubrir todos los ámbitos a los que el Estado pueda llegar y cubrir a donde no se llega o está faltando esa eficiencia para cumplirlo. Bueno, puntualmente en la provincia de Misiones tenemos la ley dentro de la rama de salud que se encarga de adherir a una ley nacional que establece todas las enfermedades poco frecuentes reconocidas en el país. Esto es fácil decirlo, pero este listado, ¿no es cierto?, este reconocimiento por parte de la nación es un listado de más de 5.800 tipos de enfermedades poco frecuentes. Es muy práctico el buscador, me ha tocado. Y también dentro de la provincia de Misiones tenemos otro abanico, no solamente esta ley en específico, sino que cubre a través de la legislación más de 30 tipos de afecciones poco frecuentes, como bien lo dice su nombre, que esto poco frecuente, como lo define la ley, es que lo padece una persona de cada 2.000, o sea, es algo estadísticamente muy pequeño y que el Estado provincial se encarga de cubrir a través de esta legislación. Bueno, en breve también vamos a estar llamando a Camila, a la doctora Vieira, quien nos va a contar también sobre estas cuestiones. Pero primero, antes de entrar de lleno a que nos diga el paciente cómo es este día a día, queremos oírlo un poquito de la mano de la persona que la acompañó, la crió, la vivió todo ese tiempo, sí. Las 25 horas que tiene el día en estos casos. Bueno, vamos a contar un poco cómo hemos comenzado, ¿no? La enfermedad de Camila, la cual cuando ella tenía nada más que 15 años aproximadamente, para hacer un prequirúrgico tenía que hacerse, bueno, justamente placas, laboratorio, etcétera, para hacerse una operación de adenoides. Y bueno, ahí aparece dentro de la placa de los pulmones, aparece una mancha. En ese momento fue, diríamos, un golpe fuerte, pero bueno, era una mancha, lo tuvimos que solucionar, tuvimos que viajar a Buenos Aires. Bueno, en aquella época, con su corta edad, se tuvo que sacar el tumor. Bueno, resultó que a través de la patología, de la biopsia, era benigno, ¿no? Entonces, bueno, todos contentos, todos alegres, a pesar de la situación, del contexto en que estábamos, con una chica tan joven y con todo lo que tuvo que pasar en 2 semanas de terapia, 1 semana en sala, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de toda esa situación estábamos bien. Al pasar los años y ella ya hizo la escuela técnica en el Janssen, se fue a Córdoba a estudiar medicina. A partir de ese momento, después de un par de años, empezó a tener disfagia, ¿sí? O sea, no podía comer, directamente no podía comer, o sea, como le costaba, ella decía, pasar, ¿no es cierto?, la comida. Es así que en el 2000, creo que, a ver si era 2018, 2017, tuve que viajar a Córdoba, tenía que hacerse una endoscopía, el endoscopio no pasaba, se tuvo que hacer distintos laboratorios y estudios. Ahí apareció que tenía un tumor, ese tumor tenía que ser analizado desde Córdoba, que es una gran, diríamos, un amplio, diríamos, lugar donde la medicina está en la vanguardia, como obviamente acá también, pero ya ella estando en Córdoba era todo mucho más cómodo allá, obviamente. Y de ahí tuvimos que ir a Buenos Aires a ver gastroenterólogos, tenían que hacerse distintas biopsias, era difícil llegar a donde estaba ese tumor.
Y bueno, todas esas idas y vueltas hizo de que en alguna oportunidad, al no poder pasar esa endoscopía, tuvimos que ir a Buenos Aires a que lo hagan. Pudimos llegar a distintos y excelentes médicos, que es lo que yo siempre destaco. Camila dio no sé, un 99% de su energía, de su positivismo para poder salir adelante, y la ayuda de los médicos y obviamente, como siempre digo, de Dios que nos acompañó y de esos ángeles de carne y hueso que nos supieron guiar. Llegamos a otros médicos, ¿no es cierto? Y resulta ser que en aquel momento había que operar, le hicieron, o sea, eso, como yo digo, mi hija a veces me reta, digo yo, ¿no? Porque la posibilidad a veces de decir, bueno, le tenían que hacer la biopsia por la parte abdominal, no podían hacer por la parte abdominal, fue como un fracaso entre comillas, pero bueno, eso fue que tuvimos que ir de Buenos Aires nuevamente a Córdoba. Ella, vamos a decir, como recién salíamos fuera de aire, ¿no? Y yo les contaba de que ella se focalizó muchísimo en la escritura, y eso también creo que ayuda muchísimo a los pacientes justamente que están en estos momentos así a veces difíciles, y bueno, como dicen algunos, ¿no? Que hay que escribirlo, que hay que dejar plasmado para sacarse a veces esos pesos, y bueno, ahora entiendo un poco eso. Pero bueno, es un acompañamiento constante de la familia, de amigos, de contención, de grupos que siempre están ahí dándote fuerza y fortaleza, y eso creo yo que se transmite también al paciente en sí. Pero bueno, de aquel momento de que haya sido, entre comillas, que no hayan podido ingresar al tumor para poder sacarle, para evitar que, o sea, para ayudar a que ella pueda comer, tuvimos que volver a Córdoba. Ella qué hacía, ¿no? Ella, qué sé yo, trataba de comer, pero esa comida no pasaba, se le hizo una fístula, la fístula fue al pulmón, eso le provocó una neumonía muy fuerte, momentos muy difíciles, que llegó a estar entubada mi hija en Córdoba. De ahí los médicos de la clínica Allende de Córdoba, a quienes agradecemos siempre, y Camila está totalmente agradecida también, hizo de que a través de los médicos por la parte torácica, que sería la parte de la espalda, pudieron ingresar, duró 8 horas esa cirugía, ingresó a terapia con respirador otra vez, pero pudieron sacar ese tumor, y de esa manera a la semana Camila ya estaba comiendo después de varios meses. Y bueno, por ahí, entre medio de estos procesos, porque no podía comer Camila y se estaba debilitando, le tuvieron que hacer una yeyunostomía. Ella ya estaba estudiando medicina, y eso, ella no, o sea, esa también fue la otra parte, diríamos, el otro pie o bastón con quien ella se sostuvo, porque a través y a pesar de todas esas situaciones, ella quería volver a la facultad, y es así que como se tenía que alimentar en la Yeyú, ¿no? Con los alimentos y las bombas, no sé, pudo lograr de instalar en una mochila, y se iba con la mochila a cuesta a la facultad, y bueno, y así se recibió. O sea, yo creo que son casos especiales, hay personas que pueden contarlo, yo hoy lo puedo contar, Camila lo puede contar, ella tiene sus palabras técnicas propias, ¿no es cierto?, como médica que es, por la formación, pero acá además de todo esto de la medicina, y eso también es una gracia que Camila tiene, que es muy resiliente, que hoy le toca ser médica, que quiere ser pediatra, y que ayuda otra vez a su familia, familias, ¿no es cierto?, como nos supieron ayudar a nosotros. Así que yo creo que la vida le da la posibilidad de devolver todo lo que ella pudo recibir en esa etapa. Así que bueno, eso. Pero bueno, eso es como un poquito como una historia de varias idas y vueltas. Ya en esta altura es como que no recuerdo la cantidad de tiempo que nos llevó, pero nos llevó mucho tiempo. Y bueno, y algo más importante en este caso, de que estamos hablando de las enfermedades poco frecuentes, es que no se sabía qué tenía Camila, de qué se trataba ese tumor, ¿no es cierto? Y ese tumor fue la posibilidad de que a través de la patóloga
que sugiere, ¿no es cierto?, investigar por IgG4, hizo posible de que también buscando los distintos tacos, como le dicen a las distintas muestras que se sacan de las biopsias, se haya a través del Hospital de Clínica de Buenos Aires, que hayan, diríamos, hecho esa investigación, y ahí recién se descubrió que era, diríamos, la enfermedad por IgG4. Que también tuvimos varios reumatólogos que acompañaron al proceso, de Buenos Aires, de Córdoba, y bueno, yo creo que está diríamos, en la apuesta de los médicos, sobre todo, la posibilidad de bueno, saber cuáles son los síntomas o cuáles son las características de este tipo de enfermedad, que este es uno, como decía Juan, uno de los tantos casos que existen, ¿no es cierto? Pero bueno, es una gran familia, así que yo también tengo la suerte de participar de acá en Posadas, con el papá de la Cami, siempre como es en los encuentros que se hacen en la Costanera, desde lo que es el hospital, que siempre ya se hace como un gran colectivo de personas que o acompañan o que son pacientes, y después también se hace, como ella participa en Córdoba, o bueno, se hace también esas maratones allá en Córdoba que ella suele participar, así que bueno, eso. Bueno, Iris, no, está bien, porque la verdad que queremos primero contar, ¿no es cierto?, que la gente no solamente empatizar por empatizar, sino que entender qué significa vivir de ese lado, ¿no es cierto? Porque por ahí todo lo hablamos, sí, se hace la conmemoración, pero ¿qué es realmente vivir con esa incerteza? Claro. Creo que está correcta la palabra, porque sí, fíjate lo complicado que es llegar a un diagnóstico, o sea, es algo puntualísimo. Y que te salva la vida, y que encontrás, diríamos, ese tratamiento que es el ideal para que se pueda llevar a cabo y llevar esa enfermedad, sí, porque sabemos de que este tipo de enfermedades, bueno, son enfermedades que son ya, como le dicen, como que, o sea, van a quedarse con, claro, esas enfermedades, pero lo bueno acá es que lo puedan llevar un buen vida, diríamos, sí, ¿no es cierto? Bueno, aparte de contar desde una de las protagonistas, o cuasi protagonistas si se quiere, la tenemos a Camila, ya haciendo conexión en el aire para que ella de propia mano, ¿no es cierto?, de su propia boca, primera palabra justamente, nos cuente cómo es esto, cómo se vive, cómo es estar de este lado, esa incerteza, o sea, que imagino vos como madre, me imagino ella, o sea, literalmente en ese momento es no saber, y cómo también este ejemplo que nos propone ella también nos da esta certeza de que se puede superar, de que hay no digo un fin, pero que hay una forma de sobrellevarlo, claro, y de siempre poder superarse a pesar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Cami, ¿nos escuchás? ¿Estamos en vivo? Confirmame nomás. Sigo teniendo como lo explica justamente usted, son enfermedades crónicas, discapacitantes, y en muchos casos con diagnósticos difíciles justamente, y es seguramente complicado. Claro, o sea, sobre todo, digo, ¿no? Si uno tiene el diagnóstico, los médicos... Ahí está. Ahí está. ¿Me escuchás? A ver, probá. Hola, sí, los escucho. Sí, bueno, perdón, le tuvimos que cortar ahí justo la palabra a tu mamá. No, me imagino que no pasará de seguido esto, ¿no? Terrible, mi mamá. Bueno, me acompaña en todo ella. Sí, no, nos estaba contando. Cami, contanos un poco cómo es esto. Ella ya estuvo poniendo un poquito de introducción, echando un poquito de agua a la cuestión, pero queremos que vos nos cuentes, que sos la protagonista en este caso. Bueno, como mi mamá estuvo comentando, mi nombre, yo soy Camila, primero soy hija, parte de una familia, ¿no? Y que a lo largo de mi vida, en mi adolescencia, me encontré con una enfermedad que en su momento no sabíamos de qué se trataba. En realidad se había resuelto aparentemente, y después reincide
sin un diagnóstico preciso, en el cual yo ya estaba en el camino de ser médica, algo entendía de todo lo que me estaba pasando. Sin embargo, los médicos que me acompañaban también tenían un montón de incertidumbres, ¿no? Y al día de la fecha seguimos con muchas incertidumbres, pese a haber llegado a un diagnóstico que como estuvo contando mi mamá, costó muchísimo. Pero bueno, con gracia, y como yo siempre agradezco el privilegio que tuve, ¿no? De haber tenido la oportunidad de consultar con médicos y excelentes médicos profesionales, ¿no? Y excelentes personas que han sabido guiarnos y acompañarnos en este camino que por momentos es muy sinuoso y que cuesta, pero que gracias a toda la ayuda que recibí, el apoyo y la contención, y bueno, las ganas que le puse, sin dudas, hicieron de que hoy pueda estar hablando con ustedes, contando mi experiencia, mi experiencia, mi vivencia, y bueno, desde mi lugar lo que pueda ayudar. Bueno, Cami, hablando de esto, de tu experiencia, de lo que significa, ¿no es cierto?, llevarlo adelante, cómo superarlo, o no sé si superarlo, pero sobrevivir con esto, ¿no es cierto? Contanos hoy cómo te va, cómo lo llevas, cómo seguís haciendo una vida normal a pesar de todo, ¿no es cierto? La verdad que, o sea, sí llevo una vida relativamente... yo hablo de mi normalidad, ¿no? Sí, sí, por cada supuesto. uno a su vez tiene su rutina, su normalidad, y cada uno tiene su vida, pero en lo que me ha tocado vivir me he ido como acomodando y buscando dentro de mis posibilidades, que insisto son muchas al día de hoy, sacar lo mejor de mí. Yo al día de hoy, bueno, me recibí como contó mi mamá, me estoy formando para ser pediatra. Ese es mi deseo, y bueno, es una de mis grandes motores en las distintas situaciones que tuve que vivir, que fueron por ahí momentos de mi vida en la secundaria, en la facu, ahora en la residencia. Por suerte y con gracia, me toca pasar por una situación amena, pero bueno, en eso yo encuentro mi motor y mi sustento para poder seguir, aunque hay veces que cuesta acompañar cuando uno no está del todo bien, ¿no? Pero bueno, me sigo apoyando en esto, en mi familia extensiva, que hace que todo sea mucho más liviano, y que la mochila que quizás cada uno lleva consigo pese menos en el día a día. Cami, perdón que te corte, pero vos recién decías esto de tu rol como médica, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto que te da una enseñanza, por supuesto, de vida, ¿crees que te ayuda para bien, te ayuda a poder mejorar o por ahí empatizar más con la gente que quizás también tiene que sobrellevar algo parecido, pacientes hablando, ¿no es cierto? Sí, sin dudas que sí. Yo creo que o sea, dentro de todo lo malo, si se quiere, hay algo muy bueno de todo esto, y es que con mi experiencia como paciente fui formando la clase de médico que quiero ser, y que en el día a día trabajo por serlo. Sin dudas que hay una empatía que brinda la experiencia del ser paciente, ¿no? Que hace que la llegada, el alcance o la templanza que uno tenga con el otro sea diferente, y la paciencia también, qué sé yo, sin dudas que sí. Yo siento que es diferente, claro, que escucho de una manera distinta, y que lo vivo de una manera totalmente distinta, y que hay veces que obviamente cuesta un poco correrse del lugar, ¿no? Porque uno tiene en ese caso que ser profesional, pero uno no deja de ser humano, y hay veces que atraviesa más de lo que por ahí debería, y bueno, es un trabajo también. Está buenísimo, Cami. La verdad que te remil agradezco que hayas tomado este ratito para contarnos un poquito. Por ahí son situaciones personales, pero
como nos decía tu mamá, quizás es la forma de contar y que otras personas lo entiendan, porque yo creo que al fin y al cabo de esto se trata este día, de esto también después se trata las legislaciones, los equipos técnicos que están atrás de esto, los médicos que son científicos al fin y al cabo, y andan atrás de esto para cubrirlo, y que la gente tome conciencia y que también entienda cómo es. Sí, porque en realidad uno por ahí va por la calle y nadie sabe, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Entonces por eso es tener como la cordialidad, la templanza, la empatía sin tener ninguno que decir, che, tengo esto, estoy pasando por esto, porque bueno, son situaciones como vos también mencionaste que son personales y que son individuales y que cada uno las vive como va pudiendo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, está bueno, yo siempre que puedo participo, siento y insisto que tengo un lugar privilegiado, y mientras pueda sumar aunque sea poquito de mi parte, estoy presente. Buenísimo, Cami. Bueno, te dejamos libre entonces. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Por favor, gracias a ustedes y buena tarde. Dale, igualmente. Chau, chau. Y a mi papá que seguramente me escucha. Sí, está escuchando. Gracias, Cami. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, no sé, yo propongo leer vamos a decir, como un fragmento que hizo Camila dentro de su situación, que creo que por ahí le puede servir a muchas personas, sobre todo a veces cuando nos hacemos problemas por cualquier cosa, y que bueno, que todas estas personas que tienen este tipo de enfermedad, como decía ella, lo padece, ¿no es cierto? Y que bueno, que puede, como digo, ¿no? Servir. No sé si después tenemos un ratito, ¿sí? Sí. Bueno, Camila escribió esto, que dice: te imaginas comiendo. Hay que recordar que Camila no podía comer, ¿sí? No, como ella decía, no le pasaba la comida. Entonces ella se expresó de esta manera. ¿Te imaginas comiendo? Fue una pregunta que también le hizo la primer reumatóloga que la atendió en Córdoba, ¿no? Porque se venía como la cirugía y bueno, era ella no poder comer y bueno, te imaginas, ¿no? Entonces ella escribió esto: pareciera tan poco, pero es tanto. Me imagino sin la yeyunostomía. Me imagino levantándome a desayunar, sin miedo a intentar. Me imagino mojando una tostada en el café con leche. Me imagino tomando unos mates con amigos o sola, mirando la serie, sin hacerlo como estrategia para que llegue a pasar. Me imagino organizando un almuerzo, comiendo una galletita con queso mientras cocino, y si me da sed, poder tomar un vaso de agua. Me imagino comiendo. ¿Pensaste alguna vez cuando comes? Yo me imagino como vos, sin pensarlo, haciéndolo, después del almuerzo, poder comer algo dulce, eso que tanto me encanta. Me imagino merendando, tomando un mate, café con leche, con frutas, galletitas o una buena porción de torta. Me imagino tomando agua de mi termito mientras voy caminando a la facu. Me imagino llevando mis viandas para aquellos días largos. Me imagino no usando la procesadora. Me imagino comiendo eso que vos hacés sin darte cuenta. Me imagino comiendo y no sintiendo que va pasando, no pensando si pasará o no, porque eso se basó mi último año. Pasa, no pasa. Me imagino viviendo, me imagino soñando, me imagino comiendo para vivir, comiendo para sanar, comiendo para sentir que todo esto que viví no fue en vano. Me imagino. Esto fue el 26 de junio del 2018 y ella en el 2019 dice: después de aquella pregunta y que todos esos me imagino que surgieron, nada fue en vano y es una hermosa realidad. Gracias una vez más a quienes siguen aguantándome el corazón y hoy me imagino de mil maneras más. Imagínate. Bueno, Camila Vieira. Por si no quedó claro. Por si no quedó claro. De quién estamos hablando. Bueno, Iris, muchas la gracias. verdad que te remil agradecemos por hacer esta primera parte del programa, de introducirnos, que entendamos qué es, porque
capaz que me quedó eso que me dijiste, ¿no es cierto? Lo del número puntualmente, y también me hace acordar el otro día cuando veía todas las enfermedades que hay reconocidas en la Argentina, que era un listado gigante. Imagínate que una persona pueda tener eso, y que es complicadísimo, como vos contaste, llegar a ese... Y como lo dijo Camila, que esta enfermedad, si bien está sabiéndose con qué medicación tratarla, a ella en este momento siguen investigando, y no solamente acá en la Argentina, en el mundo, porque hay una gran comunidad de profesionales que se especializan, como cualquier otra enfermedad, en esta enfermedad, y que está haciendo un caso de ella como especial, ¿no es cierto? Fíjate, o sea, todos como son ella casos dice, puntuales. y bueno, es más, un comentario aparte, el primero que lo operó el neumonólogo Menéndez se llama, de la Suiza Argentina, de la clínica Ya, le dice, sos un perro verde, porque era como que no le encontraban el diagnóstico, así que bueno, muchísimas gracias. Iris, no, por favor, gracias a ustedes por ocuparse y preocuparse, por y bueno, y supuesto. poner en Nuestra valor idea es este tipo de difundir. las leyes de nuestra querida provincia, que siempre están en la vanguardia y de la cual saco el sombrero, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Iris. Bueno, Vane, terminando esta sección, contanos un poquito más, vamos a adentrarnos a esta parte más legislativa mientras va entrando nuestro siguiente invitado. Bueno, más que nada explicar por qué es importante justamente contar con un marco normativo justamente en esta materia que estamos hablando, más de 100 leyes en salud, porque justamente garantiza los derechos y a los pacientes, a la familia. También establece protocolos por los cuales puedan justamente los pacientes poder tratarse. Obliga también a las obras sociales y al sistema público de salud en intervenir en estos casos justamente de enfermedades poco especiales. Estamos hablando de justamente, como dije, más de 100 leyes en materia de salud. Por ejemplo, la ley 17, número 41, que es justamente la implementación de mecanismos para la prevención del hipotiroidismo congénito. Y bueno, y así tenemos muchísimas leyes justamente que abarcan estas enfermedades que son poco frecuentes. Bueno, acá volviendo un poquito a parte de la legislación, vamos viendo ya en esa primer entrada, ¿no es cierto?, cómo es el lado del paciente, y ahora vamos a adentrarnos a este otro lado, si bien más profesional, que nos cuente un médico cómo se abarca, cómo se estudia esto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegás después a este diagnóstico, o cómo llegás a, no sé si especializarse es la pregunta, pero obviamente sí lleva una especialización puntual, pero cómo llegás a estudiar, o cómo podés llegar a ver y a poder cubrir estas enfermedades tan particulares que, reitero, uno no lo tiene en cuenta, pero de una enfermedad común, si se quiere, pueden surgir tantas variantes como enfermedades poco frecuentes, justamente de ese tipo de enfermedad, y cómo los médicos, que son nuevamente estos científicos, estos técnicos que están encima de todos estos tipos de enfermedades, llegan a estudiarlas, a cubrirlas, a atenderlas, y lo complicado que es encontrar un médico que pueda atender este tipo particular de ciertas enfermedades. Bueno, ahora nos va a acompañar el doctor, el médico Federico Irala, que bueno, él ya se va a ir presentando y nos va a contar cómo es esto, cómo llegás a atenderlo, cuántas personas, quizá en el país, cuántas personas en la provincia pueden cubrir o atender eficientemente este tipo de patologías particulares, y también me va a corregir la terminología si es adecuado o no. Bueno, Fede, contanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy, como dijiste, Federico Irala, soy médico especialista en clínica médica. Ahora estoy trabajando en el Hospital Madariaga, en el servicio de clínica médica. Y bueno, como yo siempre por ahí le explico a los pacientes, todo, uno como médico lo primero que hace es descartar las patologías más frecuentes ante un grupo de síntomas, y luego si vos descartaste lo más frecuente, vas a buscar los menos frecuentes. En este caso, las patologías poco frecuentes, o sea, son patologías que se dan generalmente, si son genéticas desde el nacimiento, por ahí cada 10.000, 20.000 nacidos vivos, uno tenés con esta patología, o por ahí cada un grupo de población encontrás un paciente, por ejemplo,
Yo lo que veo mucho son pacientes con angioedema hereditario, que es una patología poco frecuente, y la incidencia, que significa la cantidad de pacientes que hay por población, es aproximadamente un paciente cada 50.000 habitantes. Teniendo en cuenta que acá en Misiones tenemos 1.250.000 habitantes, se estima que en la provincia habría aproximadamente entre 24 y 30 pacientes. Pero como son poco frecuentes, a veces uno dice, hay pocos pacientes, pero al ser poco frecuente, tener por ahí poco elemento para el diagnóstico o no mucho conocimiento, a veces están subdiagnosticadas y probablemente haya más pacientes. En el caso del angioedema sospechamos que puede llegar a haber mucho más pacientes de lo que creemos que hay. Y bueno, siguiendo con el tema de cómo llegar al diagnóstico, en descartar todo lo más frecuente y después vas a lo menos frecuente. En el caso con el angioedema hereditario, que es una patología en la que hay un déficit de una proteína que es la que activa una cascada de inflamación, estos pacientes son muy propensos a tener inflamación en lo que es la piel y mucosa, pero es una inflamación, o sea, una hinchazón que no tiene urticaria, o sea, no le queda roja la piel. Son pacientes que se le infla la boca, se le inflan los ojos, y también pasa con los órganos internos, como por ejemplo el tubo digestivo. Tienen inflamación de todo el tubo digestivo, les genera diarrea, a veces simulan cuadros de apendicitis, de colecistitis. Muchas veces esos pacientes son operados por una apendicitis, pero en realidad la inflamación no era por una infección, sino que por esta enfermedad que es totalmente inmunológica. En el caso del angioedema es, como se dice, es autosómico dominante. ¿Qué significa? Que si alguno de los dos padres tiene la patología, el hijo, su primer, segundo, tercer hijo, tiene el 50% de probabilidades de tenerla. Al ser hereditario, se hereda. Yo tengo pacientes que son grupos familiares. Al ser hereditario, vos, una vez que diagnosticás un paciente, o sea, el caso índice, lo que tenés que hacer es estudiar al grupo familiar para arriba, el árbol genealógico para arriba y para abajo. A los padres, a la madre, a los hijos. Y bueno, en el caso, en la experiencia que yo tengo acá en Misiones, de un caso índice de una paciente de 30, 40 años, que se le diagnosticó esta patología, le empezamos a estudiar a la madre tenía, le empezamos a estudiar a los hermanos tenían, y en el caso de los hijos, uno sí lo tenía y otro no, así que... Es una pregunta re ignorante la que voy a hacer, ¿hasta cuántas generaciones se puede extender en estos casos, no es cierto? Y al ser una patología medianamente nueva, no se llegó a estudiar mucho cuánto más arriba, sino que se está estudiando a ver si los nietos tienen, después los bisnietos. Entonces, como es genético, se va heredando de generación en generación. Claro, así. Sí. Bueno, qué importante esto que decías vos. Es una cuestión estadística, pero por el solo hecho de salvar, ¿no es cierto? Cada cuánta población una persona puede tener algún tipo de esta patología, ¿no es cierto? Esta enfermedad poco frecuente, pero como decías vos, son puras suposiciones totalmente. Por ahí recordando en la legislación de Misiones, hay varias leyes que cubren diferentes patologías. No me acuerdo puntualmente si esta está cubierta en una ley, pero otras que son EPOF, ¿no es cierto? Proponen, además de la cobertura dentro del Parque de la Salud, también proponen registros donde se vaya alojando el historial y diferente información sobre esta patología que intenta al menos cubrir esto que decías vos. O sea, es mera estadística, pero puede hacer que hayan 10 o puede ser que hayan mucho, bueno, no mucho más, ¿no es cierto? Pero que el número no sea exacto, inclusive en una provincia como Misiones, que si bien no tiene mucha población, pero tampoco es poca, ¿no es cierto? Y territorialmente tampoco es que termine siendo tan grande. Claro, también lo importante, como decís, es las políticas de salud. Claro. Porque si vos tenés una política que lo que hace es ayudar a solucionar esos problemas, porque todas las patologías poco frecuentes, al ser poco frecuentes, los tratamientos son muy costosos. Claro.
Claro, esta, justamente, sí. perdón, Va. disculpa. Sí. Vos hablabas de los diagnósticos. ¿Cómo es el tratamiento En el angioedema, sí. Sí. Primero y principal que para hacer el diagnóstico se saca una muestra de sangre, se la congela y se manda congelado a Mar del Plata, a un laboratorio. Solo un laboratorio en la Argentina es el que Mira vos. procesa. Esta patología se caracteriza por tener un déficit de una proteína que se llama C1 inhibidor, que inhibe a otra proteína que desencadena una cascada de inflamación. Al no tener esta proteína, o al tener la proteína y que funcione mal, todo el tiempo estos pacientes generan inflamación. Entonces el tratamiento, tenemos varios tratamientos, pero lo que hoy más se está usando es proporcionarle mediante una inyección subcutánea el C1 inhibidor al paciente, claro, que es la proteína que le está faltando o funciona mal, o si no, otra proteína que es más un anticuerpo monoclonal, que lo que vendría a hacer es cumplir esa función de frenar esa cascada de la coagulación. Son medicamentos muy costosos. Yo te estoy hablando de más de 3 millones de pesos la dosis. Y son pacientes que requieren, en el caso del lanadelumab, que es el anticuerpo monoclonal, que es el único tratamiento preventivo, o sea, que previene las crisis, se hace una inyección cada 15 días. ¿Qué avances hay justamente en esos tratamientos y también, como decís, en la cobertura, ya que estamos hablando de montos muy elevados? Bueno, acá en Argentina se está estudiando mucho, hay inclusive una asociación de angioedema hereditario, y también la Sociedad de Alergia e Inmunología la está estudiando. Se hizo un consenso argentino de angioedema que es más o menos una guía que tiene el médico para decir, este paciente puede ser que tenga esta patología y la estudio de esta manera, y es la guía que podemos usar. Como te dije, los costos son muy altos, se está estudiando, y estos tratamientos todavía como son nuevos, todavía están en fase de prueba. Vos, una vez iniciado el tratamiento, tenés que informar si hacen efectos adversos, tenés que informar cómo va. Generalmente este tratamiento con lanadelumab tiene muy poco efecto adverso, y con mis pacientes por lo menos le funcionó bien. Inclusive pacientes que tenían 8 o 9 crisis por mes pasaron a tener una y después ninguna durante 2 o 3 meses, así que son tratamientos efectivos, y le cambian el estilo de vida al paciente. Fíjense que el angioedema hereditario, una crisis grave puede llevar a la obstrucción de la vía aérea del paciente, e inclusive a la muerte. Inclusive el año pasado hubo una paciente en otra provincia que falleció por una de estas crisis. O sea, es algo grave y algo con lo que el paciente convive, diciendo en cualquier momento puedo tener una crisis, o no puedo tener contacto con tal alimento, o con el polvo. Claro. Es como que se genera una especie de miedo, sí. Y esto afecta en la vida cotidiana del paciente. En el caso de mis pacientes, hay algunos que tienen obras sociales, que las obras sociales están cubriendo la medicación, y hay otros que estoy consiguiendo mediante el Ministerio de Salud de la Nación, porque al ser una medicación costosa, una enfermedad poco frecuente, se generó una vía de pedir la medicación mediante el Ministerio de la Nación. Pero esto ya viene hace varios años, ya viene con el diagnóstico y con el tratamiento, así que se puede conseguir. Como siempre, después está la parte de la medicina engorrosa, que es tener que hacer resumen de historia clínica, presentar papeles, todo, pero se llega a la medicación. La particularidad del caso. Sí. Vos, como profesional médico, ¿no es cierto? ¿Cómo verías en este caso? ¿Crees que la provincia, habiendo cubierto ya otros aspectos, avanzaría con políticas públicas hacia esa dirección de la cobertura? Sí, totalmente. Aparte, hay una buena política de salud acá en la provincia. Se puede conseguir la medicación.
al diagnosticar este tipo de patología tiene que hacer el resumen de historia clínica, tiene que mandar al ministerio o si no en el hospital donde trabaja, porque en ese tema estamos bastante cubiertos con las políticas que se hacen, por lo menos acá en esta provincia que es donde vivimos. Claro. No, esto está bueno que lo cuentes, ¿no es cierto? Cómo se vive quizás de ese lado, porque por ahí no, a ver, hay más de 5.800 patologías, Sí. o sea, enfermedades poco frecuentes, reconocidas en el país, pero siempre es bueno empezar por algo, y más si vos nos contás que por ahí va hacia esa, o esa es la perspectiva de como política estratégica, si se quiere, de ir tirando la colaboración quizá de la provincia, por ahí no en esto monetario en un principio, pero ayudando, quitando un poquito la burocracia, facilitando las comunicaciones y facilitando ese acceso a quien sí lo pueda brindar, ¿no es cierto? Eso está bueno. Claro, además también hay muy buena calidad humana en los que los profesionales de la salud. Cuando hay estos temas, a veces el médico tiene que depender de la encargada de farmacia, Claro. La encargada de farmacia tiene que mandar al sector del ministerio que corresponde, todo, y a veces cuando son patologías poco frecuentes, por ahí requiere otro tipo de agilidad, y también dependiendo de la gravedad del caso, y por suerte estamos cubiertos con eso. Qué bueno, la verdad que qué bueno. Vane, algo que... ¿Y qué desafíos enfrentan día a día con estos, justamente estos casos tan raros, por así decirlo? Y el desafío más grande es hacer el diagnóstico. Sí. Porque muchas veces hay pacientes que años estuvieron sin diagnóstico, pero viene de la mano de al ser poco frecuente, por ahí uno piensa en lo más frecuente y lo menos frecuente como que no lo piensa. Por ello que estoy más metido con el angioedema, lo tengo bastante muy presente. Entonces, cuando veo que un paciente tiene determinados síntomas y determinados estudios me vienen negativos, digo, Puede voy ser para este lado. sí. El mayor desafío es el diagnóstico. Después, comentarle al paciente, comentarle que tiene una patología poco frecuente, la gravedad. Después el paciente es como que puede cursar como una negación de la enfermedad, después Claro. como un estado depresivo, como ellos dicen, que le bajonea. Entonces son varios obstáculos que tenemos que sortear y siempre acompañar al paciente. Inclusive con el tema de angioedema hereditario hay grupos de pacientes y médicos en los que estamos, y nosotros los médicos no solo le brindamos nuestra calidad profesional, sino también humana, porque como te dije, son pacientes que se le cambia el estilo de vida. Y entre profesionales, ¿cómo es esto? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo saben quién puede atender qué cosa? ¿Quién se dedica más a esta cosa? ¿Cómo logran ese fórum, si se quiere, entre profesionales, o ya sea dentro de la provincia, dentro del país, para ir reconociendo, derivando? Bueno, a mí me pasó que al hacer el diagnóstico yo era residente y justo estábamos de guardia con una médica hematóloga que hicimos el diagnóstico, que fue mi primer diagnóstico de angioedema, y de ahí en más yo empecé a seguirlo. Acá le tenía presente a la doctora Alejandra Smith, que está ahora en el Hospital Madriaga como directora. Ella es la referencia acá. Entonces fui primero estudiando, después me fui a una jornada de actualización de angioedema y conocí colegas de otros lados del país, de Neuquén, de La Pampa, de Buenos Aires, de Capital, que obviamente tienen mucho más años de experiencia que yo y me fueron brindando su apoyo. Entonces, por ahí al hacer un diagnóstico, una patología poco frecuente, vos siempre tenés un colega que por ahí tiene más años de experiencia y un WhatsApp y te ayudan. Como que en ese tema somos bastante unidos, estamos siempre conectados. Y después, como siempre, terminamos dependiendo de la calidad humana del otro profesional. Es como una red de contención. Sí. Y bueno,
yo hasta el año pasado estaba en El Dorado, veía varios pacientes que están en El Dorado y en las localidades de alrededor. Ahora que me vine para Posadas, quedó un colega, Gómez Cuba, que quedó a cargo de esos pacientes, y lo mismo. Si a él le surge una duda, por ahí me consulta. También se puso a estudiar sobre la patología, porque lo que tiene la medicina que es tan amplia que todo el tiempo te obliga a estar estudiando, y no solo estudiando, actualizándote, porque capaz el tratamiento que hoy lo hacemos en 5 años ya es obsoleto, o ya aparece un nuevo tratamiento mucho más efectivo. Y es esto también parte de lo que dijiste vos, vas probando un tipo de medicina o una forma preventiva, y por ahí esa prevención termina por ahí teniendo más efecto. Peor la cura que la enfermedad, básicamente, en palabras chabacanas. Y muchas veces sí pasa esto de que a veces, o sea, como se dice, nada es gratis. Vos puedes tomar una medicación, pero esa medicación tiene efectos adversos. Claro. Entonces puede ser que de cada 10 pacientes, 1 te hace el efecto adverso. Y para ese paciente es su 100%. Entonces, sí, totalmente. Entonces tenés que probar otro tratamiento. También se desmoraliza a veces el paciente, porque dice, al final el remedio es peor que la enfermedad. Entonces es como que tenemos que estar todo el tiempo muy, muy pendiente de esos temas. Y sí. Yo voy a hacer una pregunta capaz muy personal y puede variar de un médico o un profesional a otro. ¿Cómo por ahí le afecta al profesional, a vos como profesional que estás del otro lado, no encontrar quizás el diagnóstico adecuado? Porque sabemos que para cada tipo de enfermedad hay 7 poco frecuentes dentro de esa patología. ¿Cómo afecta al profesional? ¿Cómo intenta sobrellevarlo, no es cierto? Para intentar descubrirlo, y va un poquito esto de la mano de cómo derivás a otro profesional. Es un tema bastante complicado, porque uno como médico siempre quiere solucionar los problemas de los pacientes, pero hay veces que vos le haces 10 estudios y los 10 te vienen bien, y el paciente dice, o vos ves que el paciente no mejora, le da una medicación, no mejora. Entonces como que eso te desmoraliza, aparte porque uno tiene la salud de una persona en sus manos. Es más, te dice, usted, doctor, yo dejo mi salud en sus manos. Y es la verdad, es la salud del paciente está en nuestras manos, y al no encontrar un diagnóstico o un tratamiento efectivo a corto plazo, te termina generando una carga emocional y de estrés bastante importante. Y es un tema que hay que aprender a lidiar, y como siempre como siempre digo, hay que tener la grandeza de saber de que cuando uno por ahí ve que no está encontrando el diagnóstico o no está encontrando el tratamiento, siempre hay un colega que por ahí tiene un poquito más de experiencia o puede aportarte otra mirada y llegar al diagnóstico. Bueno, la verdad, perdón la informalidad, ¿no es cierto? La verdad, siento que se cubre bastante, está bueno que cuentes tu experiencia del lado del profesional, porque por ahí uno siempre lo ve al médico ahí, ¿no es cierto?, dando ese rol, diciendo, no, el médico se la banca toda, el que hace la guardia, el que atiende a las 100 personas en 20 minutos, pero nunca paramos a pensar, y más en estas cosas, así como le da una incerteza al paciente de no saber qué miércoles tiene, ¿no es cierto? Claro. Me imagino esa incerteza que también le da, o impotencia quizás, como decía vos, que también le da al profesional diciendo, pucha, no le puedo solucionar, te cuestionaste a vos mismo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Aparte tenés la carga emocional y ansiedad del paciente y la familia. Claro. Por ahí algo que quiero destacar, este tipo por ahí de programa o temática que se tocan, está muy bueno, porque capaz escuchando o mirando hay personas que tienen estos síntomas y dicen, pará, yo tengo estos síntomas y hace un montón no me vienen diagnosticando, y como que empiezan a leer, van al médico y le dicen, por ahí no puede ser que yo tenga angioedema. De varias charlas que di sobre angioedema, o veces que por ahí
se daba una clase y siempre surgía alguien que tenía un familiar que siempre tuvo los síntomas y nunca llegaron al diagnóstico. Entonces, todo este tipo de programa donde se toca el tema de patología poco frecuente es bueno, porque siempre hay alguien que tiene los síntomas y no lo sabe, y como que se termina despertando por ahí la curiosidad, va al médico, le dicen, puede ser que yo tenga esto, y el médico ahí por ahí lo empieza a estudiar y llega al diagnóstico. Bueno, antes estuvimos hablando con la mamá de una paciente, y bueno, la paciente también acá por llamada, y nos contaba cómo llega a ese diagnóstico. O sea, básicamente de tantos estudios y demás, y un día una médica sugiere, no por casualidad, nada es casualidad, sí, pero da la sugerencia después de tantos intentos, puede ser tal cosa, y se llega casi que por muchos descartes, ¿no es cierto? Después de una terrible amplia gama de un montón de cosas, de ir probando y de ir investigando para llegar como último tramo y como última opción. Claro, imagínate todo el camino, el estrés de la familia, de la paciente, la angustia que siente. Claro. Por eso también es importante el apoyo de la contención que tiene el paciente. Y si no tiene por ahí una contención en su familia o en su entorno, con algún profesional, un psicólogo, es muy importante la parte psicológica. Pues forma parte de la salud. Claro, también. Sí, sí. Es otro aspecto. Sí. Es otro aspecto. Bueno, Fede, te dejamos libre. La verdad que estamos muy felices de que hayas podido venir a contarnos este otro lado del profesional. Empezamos hoy, ¿no es cierto?, con una paciente, y ahora volcamos al lado del profesional para que nos pongas al tanto cómo lo vive el médico, o cómo lo aplica, mejor dicho, y cómo quizás le afecta la parte de la salud, como quizás como negocio, como política pública también, e instituciones que la van aplicando, ¿no es cierto? Claro. Está. Bueno, Fede, muchas gracias, un gusto que hayas venido. Agradecido a todos y que tengan buenas tardes. Gracias, Fede, igualmente. Bueno, siguiendo, para citar otras leyes en las que cuenta Misiones, justamente tenemos la ley 17 número 107, donde se dicta la creación del programa de la asistencia integral del albinismo. Otra ley, por ejemplo, la ley 17 número 115, donde está la creación del programa de atención integral del hombre. La ley 17 número 116, la creación justamente del programa del Parkinson y del Centro Provincial de Trastornos Neurológicos. Para informar también, el viernes habrá un evento en la Costanera justamente para visibilizar las enfermedades poco frecuentes. El evento justamente será de 6 a 8, en donde habrán muchos stands informativos para justamente visualizar estos temas, estas enfermedades poco frecuentes. Y bueno, otra ley que podemos citar es la ley 17 número 119, que es la creación del programa de atención integral para pacientes con fibrosis quística. Así tenemos muchísimas leyes en donde justamente la legislación de Misiones trata de abordar toda esta problemática, estas enfermedades poco frecuentes, para dar una mayor protección justamente a esta gente que ya es su enfermedad, justamente ya es un problema para justamente poder avanzar en estos temas. Bueno, siguiendo a esta otra sección, antes de llegar, ¿no es cierto?, a hablar con la siguiente profesional que nos está acompañando, quería comentar puntualmente, como decía hoy, el 29 de febrero es el Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Como es algo poco frecuente, no tenemos todos los años el 29 de febrero, se lo conmemora el 28, y acá en nuestra provincia, puntualmente acá en Posadas, se va a realizar un evento para llevar concientización el día viernes de 18 a 20 horas en el Brete, en la Costanera de Posadas, con muchos estanes, donde la Cámara de Representantes desde nuestro lado va a estar acompañando, y donde vamos a ir comentando, tanto nosotros como Digesto, que nos encargamos de
poner al conocimiento de la población toda la legislación, el trabajo de los diputados, vamos a estar acompañando con un listado de enfermedades poco frecuentes cubiertas en la provincia y contando un poquito de la materia legislativa que tenemos tanto en la provincia como en la nación, para que la gente entienda un poco y se concientice, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones. Allí nos va a estar acompañando la doctora Lilian Tartaglino y por supuesto tanto el presidente, el doctor Oscar Herrera Watt, como el vicepresidente primero, el doctor Martín Cecino. Y bueno, ahora volviendo puntualmente al doctor Martín Cecino, quien es que nos puso en contacto con la siguiente profesional, la doctora Hayes es quien nos está acompañando para hablar un poquito más desde este lado profesional y un poquito cómo se aplica en la provincia lo que sea tanto legislación como también el ejercicio de la salud desde el lado de las enfermedades poco frecuentes en la provincia de Misiones. Bueno, doctora, bienvenida, quiero que se presente y nos cuente. Muchas gracias por la invitación. Soy María Eugenia Hayes, soy médica pediatra y especialista en genética médica, por lo cual nosotros a nivel, viniendo a tu pregunta, somos los encargados, para que entiendan, de los que buscamos el diagnóstico de estas enfermedades. Como ustedes bien saben, el 80% de estas enfermedades son de origen genético, por eso también es nuestra causa y nuestra función en todo lo que es el gran recurso humano que cuenta la provincia, ¿sí? Que es de alta calidad, ¿sí? Y que el Estado acompañe en las políticas de salud con lo asistencial. Realmente yo venía pensando eso mientras venía acá, que es un privilegio encontrar en un país donde siempre hubo problemáticas económicas y que desde el Estado te escuchen las problemáticas, que nosotros los que estamos en primera línea de la asistencia somos lo que vemos, ¿no? Entonces esa relación y esa comunicación interdisciplinaria de diferentes lugares, desde nosotros en la atención y desde las políticas públicas de salud, es privilegiado que contemos con eso. Eso por un lado, que realmente me siento muy privilegiada de formar parte de este gran recurso humano, pero por sobre todo, gracias por el espacio, porque las enfermedades poco frecuentes existen, si bien la definición nos dice que es un grupito pequeño que afectan, pero yo les puedo asegurar que el impacto es muchísimo. A veces se dice que entre llegar al diagnóstico, el paciente pasa entre 6 a 13 médicos para llegar al diagnóstico correcto, lo cual eso implica, imagínense si ustedes son padres, el impacto emocional y la salud mental que conlleva todo esto, de ir y venir y no tener respuesta de qué es lo que tiene mi hija o mi hijo. Le corto un poquito, doctora, porque hace un rato estuvo justo una paciente con una enfermedad poco frecuente y la madre también, acá nos estaban contando cómo esto, y o sea, el testimonio encuadra correctamente con lo que nos dice usted. No sé cuántos estudios tuvo que pasar ella como para, manteniendo la incerteza y todo lo que conlleva este estado de no saber o no poder llegar a este diagnóstico preciso, y aparte que tampoco es la solución llegar al diagnóstico. Claro, porque muchos de estos diagnósticos no tienen tratamiento. Totalmente. Si bien la ciencia va avanzando y hay ciertas patologías que pensábamos que no iban a tener, ahora ya la tienen, como la atrofia muscular espinal, como la distrofia muscular de Duchenne, que son todas afectaciones de la parte motora, y que esos chicos puedan llegar a caminar o puedan ir, aunque sea con una silla de rueda, es mucho mejor que estar en una cama de un hospital, totalmente, ¿no? sí, totalmente. Así que bueno, es lo que apuntamos. Nosotros apuntamos un diagnóstico temprano, sí, por lo cual trabajamos ya desde la etapa fetal, o sea, desde la etapa del embarazo. A veces podemos dar diagnósticos, pero a veces no, pero lo seguimos y tratamos de darlo de una manera más temprana, para que justamente cuando llegue la posibilidad de un diagnóstico pueda mejorar la calidad de vida y que todos sean candidatos. Totalmente, sí. Bueno, está bueno esto que nos comenta, porque es re importante seguirlo desde el minuto 1 y no agarrarlo más como por este lado preventivo, si se quiere, y también por esto que
al menos yo lo conecto con esto de, si bien son pocas personas, pero el impacto es enorme, y qué importante esta presencia o esta política estratégica, si se me permite, que la provincia sea pionera, ya vaya cubriendo algunas cuestiones que no están cubiertas justamente de enfermedades poco frecuentes, y cómo la provincia como norte va incorporando o va tratando siempre de incorporar nuevas coberturas a la lista. Sí, es claro eso, y es clave. Yo creo que tenemos leyes de la enfermedad poco frecuente que la provincia se adhirió del 2017, sí. Y también hay una ley del Instituto de Genética Humana de la provincia, también, que eso también es un grupo de personas que encabeza la licenciada Ludo Hosky, que es la directora del instituto. Es tan importante la visión que ella tuvo desde el Parque de la Salud y la ley que hay, que otorga un montón de barcos, ¿no? Desde la parte diagnóstica clínica hasta la parte de laboratorio, y ni que decir de la parte de investigación. Totalmente, ¿no? sí. Oh. Bueno, cuéntenos un poquito las experiencias que tiene usted como profesional en la provincia, cómo cree que la provincia o como gobierno, ¿no es cierto? Mira, yo te cuento mi experiencia personal. Es la idea. Yo era pediatra, residente de segundo año de pediatría, cuando vi en el hospital, vinieron un grupo de gente del CENAGEN, que es el Centro Nacional de Genética Médica de Buenos Aires. Escuché un Ateneo y dije, qué importante que es encontrar la causa. Teníamos un montón de pacientes que eran síndrome genético en estudio y no sabíamos cuál era. Entonces ahí, quieras o no, todo me llevó a Mónica. Y Mónica, junto, en ese momento el ministro era el doctor Herrera Wad, ellos hicieron un convenio con el Hospital Garrahan para que yo pueda ir a formarme, obviamente con todo el impacto de desarraigo, y tenía hijos, pero bueno, era importante, muy importante el objetivo que teníamos, que era volver y poder ofrecer toda la formación que ellos me habían dado, ¿no? Y ni sin lugar es crear lazos como el Hospital Garrahan, que es un lugar de referencia y nos ayuda y nos respalda muchísimo. Así que ahí comenzó mi experiencia en genética médica. Bueno, soy la primer médica genetista que ingresó a la provincia, siempre acompañada de lo político, de la política de Estado, y esto poniendo al paciente como el ser humano en su totalidad, ¿no? Y me ha llevado a trabajar de mi área, es el área prenatal y pediátrica, o sea, y es clave trabajar en equipo y de manera interdisciplinaria. Uno solo no llega. Ya no es más la medicina de que es mi consultorio y atención, no. Siempre necesitamos del colega, siempre necesitamos de otra visión, se llega a muchos objetivos. Nosotros hemos llegado ya, a veces no tenemos herramientas para dar un diagnóstico en etapa del embarazo, pero ese bebé a los 2 meses ya puede llegar a tener un diagnóstico, o a los 3 meses, y la verdad es poder realizarlo acá, es muy bueno, ¿sí? Y es más, tenemos un paciente que es Máximo, que le decimos que es nuestro profesor, porque realmente nos enseñó muchísimo en todo cómo fue su presentación, y mediante el diagnóstico genético, que tarda en que nos autoricen, a veces tienen obra social y son estudios caros, y bueno, y toda una burocracia que lleva a eso. Mediante el diagnóstico el paciente está en el italiano en lista de trasplante. ¿Sí? Desde los 4 o 5 meses ya está trabajando de manera multidisciplinaria, y lo logramos desde acá de la provincia. ¿Sí? Cuando nosotros lo presentaban al hospital italiano, nos decían, ¿cómo hicieron para llegar al diagnóstico? Tenemos un montón de pacientes que todavía no pueden llegar al diagnóstico molecular. ¿Cómo llegaron? Nos preguntaban cómo llegábamos nosotros. Así que bueno, eso que uno tiene en la provincia, que estamos bien en el norte, como parece que estamos alejados del resto. Made in Misiones. Y bueno, y llegar a eso es un logro. Y no solo de uno, sino de varias personas grupo, que por años lucharon por esto. ¿Sí?
No, eso me quedó esto puntualmente que dijo que viene y lo pudimos descubrir de Misiones, o sea, nunca mejor dicho, Made in Misiones, y también esto refleja esto de una política que está encima de esto y lo va impulsando para que no haga falta irte hasta otro lado, ya claro, sea... no se trabaja aparte, o sea, la salud con las políticas de Estado y las problemáticas que muchas veces a veces son difíciles de poder a poner a todos contentos y felices, es muy complicado, pero hay una relación en la cual uno puede decir, tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? O cómo hacemos un proyecto de ley, lo visibilizamos, cuál es la deficiencia, falta de educación, bueno, ir viendo, ir informando, me parece que no es solo educación, salud y las políticas públicas. Tiene que estar todo junto. No podemos separarlo y sacarlo en leyes Somos diferentes. Una sola sociedad. Exactamente. Que es más o menos lo que siempre refleja nosotros que estamos atrás siempre de las legislaciones, las leyes que se van sancionando jueves a jueves. Nosotros nos encargamos de prepararlas después de la sanción para hacerla llegar al ciudadano de diferentes formas, a través de un buscador, una página web, una publicación acá, como estamos, que usted comente cómo se trabaja, también nos da esta oportunidad de poder decirle al ciudadano, che, miren, están estas políticas públicas, están estas leyes, exactamente, cueste lo que cueste, mínimamente conozcámosla, y también da esa otra cara de decir, hagamos conciencia. Fíjense que no es que hoy se sanciona solamente la ley de adhesión a las enfermedades poco frecuentes de la nación y quedó ahí. Y nos sirve muchísimo, porque nos sirve como respaldo muchas veces en las historias clínicas, respaldo de que hay una ley que nos defiende, que es el derecho tuyo, que vos tenés que hacer cumplirla, que el certificado único de discapacidad, que es también otro derecho, y sí, la verdad que es muy importante. No, por eso, y a medida, y siempre en Misiones, a ver, siempre fue de interés, ¿no es cierto?, la política pública de salud, y más en el último tiempo, donde tenemos médicos, ¿no es cierto?, a cargo de la provincia. Pero fíjate vos que la visión de ellos de decir, sí, se necesita la parte de genética médica, firmo y se va, y estamos hablando de hace más de 10 años. Claro, sí. Donde todo estaba en pañales, si se quiere. En pañales, y donde la genética a veces capaz que ni se la tocaba, ni era tema de hablar en una radio de enfermedades poco frecuentes, pero sí. Sí, es un auge, que es una visión 10 años atrás. Claro, más vale por eso, a medida de, si bien, como decía usted, sale una ley, después le sigue otra, hasta que vamos haciendo un cúmulo hoy en la provincia, que esto lo preparamos para... A ver, es fácil buscar a través de nuestra página web con todas las leyes de la provincia, pero lo preparamos específicamente a cuáles son las leyes que la provincia tiene, dentro de salud por supuesto, de temas de enfermedades poco frecuentes, y así encontramos más de 30, 35, y ni hablar de otras coberturas que capaz que tenemos en materia de seguridad social también, o al IPS cubriéndola y siguiéndola, y también al hospital, que aparte de tener una ley material, el hospital también lo sigue prestando, por más que no haya una ley, y también se sigue haciendo estas comunicaciones de la provincia con la nación, y eso también es parte de una política pública. Y como decía usted, traer estos profesionales, prepararlos, hacerlos que estudien, que estén al día, que se vayan capacitando todo el tiempo, y nunca... no es se dejen estar, pero nunca se queden con el último curso que hicieron ayer, sino que ya estén pensando, en 10 días tengo otro curso y me sigo especializando y profesionalizando más, hace crecer ese recurso humano. Sí, porque me parece que es el trabajo en equipo, ¿no? Totalmente, Es el trabajo en equipo es la clave. Sí, si bien cada uno con sus funciones totalmente diferentes, somos humanos, pero desde siempre poniendo, creo que el objetivo principal y que nos lleva a todo un mismo objetivo es colocar a la persona como principal eje y diagnóstico, y tratarlo como un ente biopsicosocial, no porque me duele el estómago tratar solo por el dolor de estómago, no, hay un contexto social, hay un contexto psicológico, y ni decir un contexto del área de genética.
Bueno, voy a pasar un poquito más a estadísticas, si se quiere, doctora, porque está interesante esto. En la provincia de Misiones, Sí. ¿qué número de aproximado? Me Obvio que estás no. diciendo, el viernes por la mañana, sí, hay un acto que hacemos en conmemoración, el Parque de la Salud, donde se va a hablar de las cifras de atención, sobre todo por el Instituto de Genética Humana. Sí. Claro, pues a eso quería llegar, o sea, que se conocen, Se va a conocer. es un número. Sí. Lo que no se conocen, que queda por fuera y que es imposible, ¿no es cierto?, Sí, saber. sí. Que Sí. bueno, me quedaré esperando entonces hasta El viernes se dará, no quiero spoilear. No, está bien, no, Pero quería sí, preguntar para saber. la verdad que uno cuando trabaja, uno dice, Dios mío, es acá, Claro. cosas que yo no he visto en mi formación, la he visto Claro. acá. Nosotros tenemos mucha comunicación, claro, como un ente referente el Hospital Garrahan, Sí. y nosotros todos los primer miércoles de cada mes hacemos un ateneo de todas las provincias Mira, sí. de la Argentina. Sí. Y la verdad que venimos pisando fuerte y muy fuerte con los diagnósticos Sí. y a veces con casos muy complejos, ¿sí? Que realmente recibimos muchas felicitaciones en que hemos llegado. Para nosotros el diagnóstico es fundamental porque es de dónde partimos. Exactamente. ¿Sí? Totalmente. Entonces llegar a eso es clave, ¿sí? Y realmente nos pusimos, nos posicionamos como una provincia dentro de toda nuestra Argentina, que es tan grande, como un centro de genética tanto en la maternidad como en la parte genética de muy bien vista. En el Hospital Materno Neonatal, junto con el Instituto de Genética, somos, creo, la primer maternidad que hace un estudio genético prenatal que no se hace en otra parte de la provincia. Y eso no es por solo que Casualidad, una persona sí. quiso, y es porque se sumaron un montón de gente que tienen el poder de decisión y dijeron sí, hay que hacerlo. Claro. Y contamos con un recurso humano que lo pueda llevar a Claro, hacer. sí. Y bueno, y estar dando respuesta y siendo los primeros en la provincia, en el país, Claro. realmente es la verdad un orgullo. Y esto que dice usted también de un gran equipo, un trabajo conjunto, ya también es denotado porque cómo la provincia va a llegar a tener un número total o aproximado de cuántos casos atienden si no es un solo médico, ¿no es cierto? O sea, es una Nosotros, recolección. En pediatría, a nivel pediátrico, estamos atendiendo alrededor de 600 por año. Claro, sí. Ni que decirlo sobre eso contabilizado de manera estricta, Sí, ni que sí. decirlo sobre turnos o los pacientes ni hablar. que vamos viendo. Nosotros les decimos de pasillo, pero es de favor, que no pasan por la manera que tienen que pasar y que necesitamos agilizarle, o porque es del Soberbio o es de San Pedro, Claro. y bueno, está ahí y hay que atenderlo. Totalmente. Entonces, sí. bueno, pero sí. Bueno, eso también es parte de la calidad humana del profesional, ojo. Sí. No considero que esté mal para nada, porque No, totalmente. una persona... Movilizarse. Y eran de un paraje que está en Cerro Corá. Sí. Bueno, llegamos al diagnóstico de Nelson. Nelson tiene una enfermedad poco frecuente llamada Ehlers-Danlos, de tipo arterifosis, que tiene limitación y fijación. Son las personas que ustedes a veces, los pacientes de goma le decimos, porque ellos se estiran de una manera más fácil, tienen todo como su tejido de sostén muy laxo, y también la parte de las venas y de las arterias. Entonces ellos pueden deformarse las arterias, las venas, y también la alteración del tejido conectivo del ojo. Claro. Y ellos hacen como se caen o le salen moretones de manera espontánea, pero cuesta reabsorber. Él puede tener un moretón por 5 o 6 meses y no reabsorbe. Dios mío. Bueno, en una de las consultas viene Nelson, que siempre venía con su abuela porque estaba al cuidado de su abuela, y nos dice de que Nelson se cayó de la carreta. ¿Cómo que se cayó de la carreta, Nelson? Y bueno, se cayó de la carreta porque él iba a la escuela en carreta. Y bueno, el caballo hizo una maniobra y él se cayó. La cuestión que Nelson tenía como un hematoma muy grande, que ya parecía un tumor en la cadera. Entonces yo decía, ¿de qué nos sirve hacer un diagnóstico genético molecular cuando Nelson sigue yendo a la escuela en carreta?
y sigue yendo a la escuela con todo el peligro. Entonces hicimos una nota a la intendencia a ver si nos daba la posibilidad de que Nelson pueda acceder a una casa más cerca de la escuela, porque no era su problema, claro, la parte de intelecto. Claro. Hoy Nelson terminó la secundaria, claro, quiere ser periodista, deportivo, y bueno, y todo eso gracias al diagnóstico, pero también a la atención psicosocial, sí, claro, me encanta. Claro, bueno, doctora, la verdad que está bueno que nos cuente, ahondemos más, ¿no es cierto?, en esto del lado del profesional y cómo por ahí la provincia se abastece de este personal o recurso humano rico en profesionalización, expertos como usted, permítame decirla, porque no es fácil conseguir ese tipo de profesional con esa calidad humana también, que no es lo mismo tratar a un paciente que es uno entre tantos, ¿no es cierto?, y también darle o transmitirle esa paciencia al paciente para que entienda de que no es algo tan simple de llevar y que también esa persona esté preparado para poder sobrellevarlo. Totalmente. Una vez que se le diagnostica, ¿no es cierto? Sí. Y a veces pasa que viene el paciente y nosotros le hacemos el diagnóstico y empezamos a indagar en nuestro famoso árbol genealógico y encontramos un montón de familiares que están afectados. Claro. Lo que vino por uno terminan siendo 10. Claro. Sí, eso también pasa mucho, claro, en genética. Claro. Así que sí, hay que indagar en la información. Yo creo que por más que sean poco frecuentes, imagínense que la causa genética es la segunda causa de mortalidad, claro, infantil. Claro. Vienen las infecciosas, claro, y las segundas son las de causa genética, por lo cual me parece que algunas pueden prevenirse, otras no, pero la información desde la educación, desde la curricular, claro, médica, ¿no? Totalmente. Porque a mí me pasaba en la facultad que para tener el examen oral 10 tenía que decir la causa genética, y siendo que una de las principales causas de la mortalidad, y tenía, claro, que la última causa era para que te saques un, claro, 10, ¿sí? Claro. Entonces, creo que la curricular tiene que cambiar. Claro. Vamos a una era científica donde la genética va a ser prioridad, claro, porque va a venir una medicina de precisión. Exactamente, sí, justo eso es lo que pensaba. Te quería consultar, ¿qué programas existen en Misiones justamente para atender estas enfermedades poco frecuentes? Bueno, la realidad es que nosotros no tenemos programas de atención de medicina fetal, ¿sí? Tenemos también de niños que trabajamos programas en sí, sino que tenemos hospital de día, donde estamos armando los comités interdisciplinarios por patología, ¿sí? Pero el programa de atención está realizado de la parte ambulatoria y de internación. Y estamos trabajando en los comités que queremos formar. En el hospital de día, para que ustedes entiendan, funciona para los pacientes que son del interior, sobre todo, y que tienen una enfermedad poco frecuente y que necesita varias interconsultas. Entonces nosotros en un mismo día internamos al paciente a la mañana, se va al mediodía y hacemos todos los estudios en un solo día y todas las evaluaciones necesarias por la patología que tiene el paciente, ya con un diagnóstico para un seguimiento. ¿Sí? Que nos ayuda muchísimo ese tipo de atención. La atención no es que nosotros lo inventamos, sino que es una atención de programa de hospital de día para enfermedades poco frecuentes o crónicas, y que se hacen en los centros de mayor complejidad, y que sirve para esto, ¿no? Para que el paciente venga, se interne, se evalúa de manera multidisciplinaria y se va con una conclusión y un seguimiento. Bueno, doctora, la verdad no le queremos sacar más tiempo. Bueno, estamos espero no aburrirle. No, está buenísimo porque uno siempre, la verdad que si bien conocía algo del tema, ahora profundicé mucho, y como que meterse a esto es nadar en un océano, sí, prácticamente, porque hay mucho por ver, seguramente mucho desconocido. O sea, yo desde mi lugar como abogado tengo una ignorancia total,
pero me fui adentrando en esto y viendo la importancia y lo importante que es ser consciente y estos entender eventos. que tenemos que evitar el que a mí no me toca, porque hasta el que a vos no te toca, sí. vos no estás interiorizado. Y cuando te toca... Y cuando te toca, realmente querés cantar a los cuatro vientos todo lo que el recorrer y el camino que estás llevando. Sí, totalmente. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto. Y bueno, espero que nos citen nuevamente. Sí, por supuesto, vamos a seguir en contacto. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy rico el mate. Bueno, ahora para empezar a hablar justamente del digesto municipal. ¿Qué es el digesto? Es una herramienta de compilación y organización y sistematización de, a nivel provincial, que serían las leyes, y a nivel municipal, que serían las ordenanzas. A nivel provincial, esto empezó desde el 2010. Justamente es organizar las leyes vigentes, ¿no? A nivel municipal, hoy día estamos trabajando con el municipio de El Dorado, que son casi 6.000 ordenanzas, y el municipio de Puerto Rico, que son 4.500. Es el estudio de cada ordenanza, analizar si esa ordenanza está vigente o no. Siempre lo que se aclara también es que no somos legisladores y justamente respetamos lo que cada concejal quiso decir en la ordenanza, pero más que nada es poder organizar lo que tiene cada municipio. Estamos hablando de, por ejemplo, Oberá, que en su momento, cuando se hizo la consolidación, tenía más de 6.000 ordenanzas. Y justamente lo que se hace es el estudio, la organización. Hoy día contamos con un sistema en donde se tipean las ordenanzas, se sube al sistema en formato PDF también, y se lo analiza. Es justamente un trabajo que lleva varias horas de estudio. En la oficina somos 8 abogados, no me quiero olvidar de nadie. Tenemos una compañera también que es justamente técnica contadora, otro compañero que estuvo trabajando mucho tiempo en la parte previsional, y cada uno justamente lo que hacemos es un trabajo en equipo, analizando cada ordenanza, su vigencia, y justamente es el estudio de cada ordenanza. Hoy, por ejemplo, se estuvo acercando autoridades de Candelaria para sumarse justamente a lo que es el digesto jurídico. San Vicente está cargando en el sistema, por ejemplo, y a nivel, provincial tenemos ya los digestos de Posadas, Oberá, Monte Carlo, y estamos ahora en comunicación con la contadora presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Monte Carlo, Graciela Oliveira. Buenas noches, contadora, ¿me escucha? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos acá en vivo, transmitiéndote desde Leyes en Foco, se llama el programa del digesto, donde vamos comentando particularidades y siempre la legislación de la provincia. Y hoy precisamente queríamos ahondar un poquito en lo que son los digestos municipales. Y Monte Carlo, uno de los grandes ejemplos, los grandes orgullos que tenemos en la provincia, que es uno de los primeros que lo llevó y que hoy lo sigue llevando y explotándolo, si se quiere, como una herramienta institucional fundamental. Estás en vivo, Graciela. Sí, primero agradecerles la invitación. La verdad que nos encanta poder participar y poder ocupar estos espacios también para contar un poco acerca de la actividad que se desarrolla en los municipios de nuestra hermosa provincia, en este caso Monte Carlo, y es así como decís, es nuestro orgullo también, y creo que ahora, a lo largo de los años, estamos como comunidad, recién comprendiendo el impacto y los beneficios de tener un digesto jurídico que se encuentre consolidado, que se encuentre actualizado,
y que también la misma comunidad se va apropiando y va comprendiendo los alcances de un digesto, porque es tan amplio parece difícil incluso poder instalar estas palabras digesto jurídico, sí. Parece lejano, sí. Parece como decir, bueno, a ver, ¿en qué nos beneficiaría a nosotros como jóvenes? ¿En qué nos beneficiarían como emprendedores, como productores? Bueno, la verdad que es primero un desafío que la comunidad lo comprenda, que se apropie, y después toda la tarea legislativa, administrativa que eso conlleva para poder tener al día la información legislativa con un acceso simple a través de la búsqueda de palabras claves y también a través de esto que tiene que ver con reducir toda esa información y que podamos tener acceso a las últimas ordenanzas que están vigentes fundamentalmente. Bueno, Graciela, a ver, esto de la experiencia, ¿no es cierto? Un poquito como consejo deliberante, lo que te voy a preguntar, como consejo deliberante, como institución propia dentro del municipio, ¿cómo vio el municipio, cómo vio el consejo, los concejales, el intendente y las demás instituciones municipales la aplicación del digesto? Bueno, es una herramienta grandísima, y ahora incluso estamos proyectando a lo largo de todo este periodo legislativo 2025 continuar con las capacitaciones en las instituciones de nuestra localidad, pero también dentro del Ejecutivo Municipal, dentro del municipio con las distintas secretarías, porque todavía a veces nos sucede que nos dicen, ¿nos pueden facilitar determinada ordenanza? Sí. Y en realidad está a un clic de poder acceder. Entonces, también qué importante es que esa información llegue y que sea comprendida. Así que también es un desafío que nosotros tomamos desde el Consejo de seguir acercando. Bueno, lo hemos hecho en todas las escuelas secundarias de nuestra localidad, pero también con las distintas instituciones, capacitar y trabajar con el Ejecutivo Municipal, que es el organismo de aplicación del 99% de las leyes, para que puedan también hacer el uso y poder explotar, como bien decías, este digesto jurídico. Bueno, otra cosa que también te voy a preguntar, porque estamos sabiendo, por supuesto, recibimos la invitación, ahora el sábado, Monte Carlo abre este periodo de sesiones ordinarias, ¿no es cierto?, del año 2025, ¿qué proyecciones, más allá del digesto, ¿no es cierto?, ya esto un poquito en materia legislativa, ¿qué proyecciones hay para este año? ¿Qué piensan abarcar? Ampliarnos un poquito también esto que nos contabas de capacitar en el uso del digesto, que es una herramienta ya hoy propia del Consejo Deliberante. Sí, así es. Yo primero quiero también resaltar el acompañamiento permanente que hemos tenido desde que surge la iniciativa como un objetivo allá que nos parecía hasta inalcanzable, de lograr un digesto jurídico de la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, de todo el equipo de digesto jurídico, de la doctora María Marta, de la doctora Silvana, tu acompañamiento, Juan Matías, y de todo el equipo, porque realmente esto solo no lo podríamos ni siquiera soñar, creo, y después el hecho de ir consolidando un equipo que se fue capacitando, que fue aprendiendo, que estamos aprendiendo en cada etapa, pero con ese acompañamiento, la verdad que sin ninguna clase de mezquindad, para poder compartir todos los conocimientos, así que aprovecho también el espacio. Germán también fue parte de aquellos inicios, entonces agradecerles eso, porque son materia de consulta y respuesta de manera permanente. Así que esa es también nuestra tranquilidad y eso, bueno, es importante de resaltar y darle esa confianza también a los municipios que quieran iniciar en el camino, que no van a estar solos, que van a tener un acompañamiento, que siempre van a tener un asesoramiento, una respuesta inmediata. Así que la verdad que eso es digno de resaltar y de que cada municipio también lo pueda aprovechar. Y por otro lado, tenemos este 1 de marzo, sí, el inicio del periodo de sesiones ordinarias, y tenemos como uno de los objetivos también continuar con el acercamiento del digesto a los jóvenes. Es la verdad que nuestro desafío más grande, porque se utiliza a través de la conectividad, que es algo que ellos lo tienen tan incorporado. Entonces, a ver cómo hacemos para generar su interés
a través de, muchas veces hacemos competencias, juegos, para que puedan acceder, conocer, y de ahí también surgen propuestas o iniciativas que ellos hacen a raíz de conocer cuáles son las ordenanzas que están vigentes en nuestra localidad. Así que también tomamos algunas de esas iniciativas para después transformarlos en proyectos y después también en instrumentos legislativos. Y por otro lado, seguir trabajando con las instituciones y digitalizar, ya como esto era el paso siguiente de nuestro sueño, de poder digitalizar procesos dentro del Consejo Deliberante. Claro, sí. Hoy nosotros tenemos un alto porcentaje que nos manejamos a través de papeles, a través de, firmar los dictámenes, de manera, Claro, sí. los imprimimos, los firmamos, poder avanzar hacia digitalizar todos los procesos de que ingresa a la mesa de entrada, y eso creo que también lleva a una transparencia y lleva a que el ciudadano o ciudadana pueda saber en qué instancia está quizá una iniciativa que hayan tenido como comisión vecinal, como institución, como proyecto presentado por algún concejal, y que podamos de manera simple poder conocer ese seguimiento de tratamiento de los distintos temas y reducir el uso de papeles en todo el proceso legislativo. Bueno, sí, esto que comentabas, ¿no es cierto? Es cierto, es como el siguiente paso a esta era de digitalización en la Cámara de Representantes. Actualmente se está aplicando, pero también es importante siempre tomar estos tipos de ejemplos, empezar. Eso yo creo que es el punto número 1 o el primer paso, empezar, que con esto de Digesto, por ejemplo, es ya digitalizar la historia legislativa o todos los antecedentes legislativos que tiene un municipio, y a partir de esa experiencia quizás uno lo va tomando para digitalizar otros procesos, que facilita mucho. Y así como ya el Digesto es transparencia legislativa, no porque sean transparentes las leyes, sino porque es transparente el acceso y la gobernanza que tiene la ciudadanía sobre conocer qué es lo que nos gobierna, qué nos legisla, qué hacen las personas a las que nosotros le asignamos esa calidad de representantes, ¿no es cierto? Y qué importante que esos representantes digan o le devuelvan, mejor dicho, a la población esta transparencia para que sepan en qué estamos trabajando, así en poquitas palabras. Sí, así es. Incluso el hecho de poder conocer de manera sencilla también nos ha permitido recibir, por ejemplo, nosotros tenemos acá en nuestra localidad 3 escuelas técnicas que ya trabajan con el digesto jurídico en 5º y 6º año, y que de ahí ellos en alguno de los trabajos han realizado propuestas de modificación a ordenanzas que están vigentes, que están relacionadas a todo el ámbito de la construcción, delineación, construcción, que consideran que debe ser actualizado. Claro. Entonces, qué interesante es que ellos puedan acceder de manera sencilla, lo trabajen y propongan, y ahora va a ser tomado para ser analizado dentro de las comisiones con el Consejo de Planificación y Vivienda. Claro. Entonces, a veces resulta necesario poder acceder a la información y desde ahí trabajarla, porque es tan engorroso tener que acercarte a la institución, pedir la fotocopia, no, parece que ese artículo fue modificado, a ver dónde lo consigo, y ya ahí un poco se van desinflando las ganas de trabajar en el proyecto. Pero cuando ellos pueden, o cuando la comunidad puede tener ese fácil acceso, fácil también puede trabajar, y en este caso, como nos sorprendió gratamente, estudiantes de 6º año han realizado una propuesta de modificaciones a ordenanzas que ya se encuentran vigentes en el Código de Edificación, por ejemplo. Claro. Así que la verdad que es interesantísimo, y como te digo, recién la comunidad creo que estamos tomando magnitud de lo que significa tener un ordenamiento jurídico y un acceso sencillo a todos nuestros derechos, obligaciones. Y a veces hasta nos ha sucedido hace poco que se plantea una situación y resulta que eso ya está legislado y lo pudimos tener de manera inmediata para dar respuesta Claro. a este grupo de vecinos que se acercaban con un planteo. Claro. Claro, más que nada para dar visibilización y entender, hasta el año 2022 Montecarlo estaba con 2.844 ordenanzas.
Hoy día tienen vigente Sí. 171, se redujo muchísimo. Y esto da justamente mayor claridad al ciudadano, que es quien justamente para el que se trabaja. Sí, 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 teníamos una inflación legislativa, por así decirlo, de ordenanzas, que hacía muy difícil poder comprender de manera sencilla qué es lo que estaba en vigencia. Nos pasaba a nosotros, y ha sucedido casos de concejales que por ahí han realizado alguna propuesta de modificación de artículos y realmente le dijimos, está bien el trabajo realizado, pero eso ya fue modificado posteriormente. Claro. Y por ahí la forma de acceso era únicamente con copias impresas. También, bueno, como sucede en muchos consejos del interior, siempre hay una persona que tiene en su memoria cada ordenanza que fue aprobándose, modificándose. Y bueno, el desafío está muy bueno eso, porque incluso el archivo lleva el nombre de esta persona, Eduardo Cristaldo, una persona que conocía mucho, pero es necesario que la institución continúe funcionando con calidad institucional más allá de la persona, las circunstancias sí, de las personas. Sí. Entonces, bueno, nos lleva el digesto bueno, es un trabajo también de manera permanente, continua, también el desafío de actualizarlo. Bueno, nosotros hemos planteado junto con la Secretaría de Digesto hacerlo 2 veces al año para poder mantener actualizado lo más posible la información, y de manera también así de simple, porque esa reducción de ordenanzas que hacía mención es grandísima, es mucho. Pero decirles también que nada desaparece por arte de magia, nada se borra de manera aleatoria o porque no nos gusta, sino que todo se mantiene. Y también en caso de alguna consulta o duda por parte de concejales o de la comunidad, hay una tabla de antecedentes donde se brinda toda la información que por ahí se pueda solicitar. Claro. Sí. Como destaca Graciela, justamente el acompañamiento es constante, o sea, más allá que por ahí estemos enfocados en algún municipio, si surge alguna duda, por ejemplo, de Monte Carlo, siempre se aborda. Estamos hablando justamente de una idea política institucional que es justamente del ingeniero Rovira, para, más que nada, entiendo yo, para poder ofrecer a los municipios justamente un orden legislativo también, que no solo esté en Posada. Estamos hablando de municipios como Monte Carlo, 25 de Mayo, Cerro Azul, justamente, es más que nada también para que la mano de obra quede en cada municipio, pero también que se sientan acompañados constantemente. Sí, yo quería resaltarlo porque cuando uno decide empezar todo este proceso, que como bien decía es una decisión institucional pero también política, nosotros lo hablamos con el intendente, en ese momento era el licenciado Jorge Lobato, y quien es hoy el intendente, Chum Barreto, era diputado provincial. Fue también toda una decisión de decir, bueno, esto tiene que ser o debemos invertir recursos para poder lograr este ordenamiento jurídico. Y bueno, eso nos llevó también a firmar convenios con la Universidad Gastón Dáchari para poder tener pasantes, estudiantes de la carrera de abogacía, y que hoy están trabajando en el municipio, porque realmente tienen un sentido de pertenencia, han sido parte de todo ese proceso y han aprendido muchísimo. Gracias a esto que es el acompañamiento y la formación y la enseñanza, como digo, sin ninguna mezquindad, porque acá se trata de que los municipios puedan fortalecerse y que nos sintamos también acompañados en cada etapa, y tener esa respuesta. Hay veces que el equipo del digesto municipal recibía o hacía alguna consulta un día sábado a mediodía y recibía la respuesta de manera inmediata. Un lunes a las 20 horas, porque por ahí estábamos a contrarreloj trabajando, y recibíamos la respuesta de manera inmediata. Entonces, eso es un valor interesante de destacarlo, que también brinda confianza a los municipios que decidan emprender este gran proyecto. Bueno, contadoras, no queremos sacarle mucho más tiempo, creemos que se abarcó bien, no, la verdad, como equipo, ya más allá de todo lo formal, siempre nos sentimos muy cómodos trabajando, y la verdad que nos llena de orgullo y nos sentimos también satisfechos de que estamos haciendo un esfuerzo correcto, que siempre se valora y que siempre ayude lo mejor de todo y lo más satisfactorio, ¿no es cierto?
Sí, así es. Así que bueno, agradecerles también el espacio para poder contar un poco y espero sirva nuestra experiencia. Estamos también abiertos a poder conversar con otros municipios. Nos sucede mucho con Piraí, con Caraguataí, con el Alcázar, que son los municipios por ahí más cercanos, sí. Para contar un poco acerca de la experiencia, porque a veces en el día a día uno va aprendiendo y puede uno anticipar para evitar por ahí algunas situaciones que después debe corregir. Pero decirles que la verdad que es interesante poder invertir en esto, que es un capital grandísimo que queda para la comunidad y que es también algo fundamental poder difundirlo, poder contar y que la comunidad se apropie del digesto jurídico para hacerlo propio, y que después eso también lleva o exige mismo a la comunidad a que lo mantengamos actualizado. Claro. Sí. Y que tengamos que seguir trabajándolo. Pero la verdad que un acompañamiento permanente. Nosotros firmamos el convenio post pandemia, sí, ahí de manera remota, sí, con el ingeniero Rovira, sí, quien ahí en ese momento también sé que era presidente de la Cámara, sí, en ese momento dio la línea de un acompañamiento permanente a los municipios y doy fe que eso está sucediendo y sucede en cada etapa de implementación del digesto. Hay que destacar también que Montecarlo ya está con la tercera consolidación y seguramente a fin de año ya con la cuarta. Sí. De hecho, también logramos, paralelo, o en realidad trabajando en el digesto jurídico, logramos la sanción de nuestro manual de técnica legislativa, modificamos, sí, la técnica legislativa que aplicamos, también un manual de procedimiento interno, cuestiones que hacen a la calidad institucional. Totalmente. Que quizá no se ven, pero que la verdad que nos llena de orgullo realmente, porque sé que no todos los municipios lo tienen y sé que no es sencillo de alcanzarlo, pero que sí era una prioridad que habíamos definido para poder tener una calidad institucional en nuestra localidad, y siempre salvando distancias, pero imitamos mucho lo que sucede en la Cámara de Representantes, siendo que ha sido una Cámara modelo en el país, más cuando nos tocó transitar esta pandemia. Sí. Sí, totalmente. Bueno, contadora, muchas gracias. La dejamos continuar con sus actividades. Estamos muy agradecidos de que se haya hecho un ratito para contar la experiencia, que se pueda transmitir a otros municipios y también poner en foco, si se quiere, los beneficios del digesto. Sí, así es. Agradecerles a ustedes también. Y por supuesto están invitados al inicio del periodo de sesiones ordinarias y seguramente vamos a seguir en contacto, sí, y vamos a vernos prontamente a lo largo del año. Muchas gracias, contadora. Hasta luego. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. Luego. Bueno, vamos cerrando ya este programa. La verdad que muy agradecido con la contadora que haya podido participar. Está bueno, sabemos que siempre da esta experiencia cuenta a otros municipios cada vez que hay oportunidad, que se reúnen en una sesión, que si en un evento o cuestiones así, siempre sabemos que cuenta de los beneficios y también va impulsando a los demás municipios, ya sea del alrededor o de la otra punta de Misiones, para que estos los puedan seguir llevando a cabo y contar cuáles son estos beneficios. Así que bueno, vamos cerrando el programa después de varios invitados. Estamos muy agradecidos por el espacio a FM Folk, a Folk Producciones, que nos da este lugar para llevar a cabo el streaming, y por supuesto a los nortes que tenemos como institución dentro de la Cámara de Representantes, al presidente de la Cámara, el doctor Oscar Herrera Watt, al vicepresidente, al doctor Martín Cecino, y por supuesto al impulsor del digesto jurídico, al diputado Rovira. Doctora Libutsky, ¿algo que comentar antes de terminar? No, solo destacar nomás que el trabajo justamente al digesto es muy silencioso, pero es muy arduo también, son horas de análisis, estudios de las ordenanzas, y bueno, estamos justamente dando todo para que llegue al ciudadano lo mejor que tenemos justamente como abogado. Bueno, les recordamos que de todas formas esto va a estar subido en nuestra página de YouTube y nuestras diferentes redes sociales, ya como podcast, regrabado si se quiere del streaming en vivo, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Digesto Misiones, como también por supuesto nuestra página web, nuestra estrella, en la cual pueden consultar
toda la legislación dentro de la provincia de Misiones, como a nivel provincial de la Cámara de Representantes, y también los municipios que cuentan con un digesto para poder contactarse con estos. Y cualquier duda, siempre estamos abiertos. Muchas gracias y buenas noches para todos.